Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca del temor de Dios en mi trabajo. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Amén. Entonces, aquí podemos ver la primera parte y es que debemos tener temor de Dios. ¿Pero qué es temer a Dios? Temer a Dios es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es temer a Dios. Por eso, las parteras, cuando recibieron una orden de Faraón o su jefe, ellas decidieron temer a Dios antes que hacer lo que decía Faraón. Y esto es algo muy tremendo porque precisamente el no obedecer a Faraón pudo haberles causado la muerte, pudo haberles causado destierro o cualquier otra cosa. Pero ellas decidieron temer a Dios a pesar de no saber qué consecuencias iban a tener. Y asimismo nosotros debemos entender, primero que todo, que debemos tener temor de Dios, porque podemos tener órdenes de un jefe o de alguien con quien trabajamos incorrectas, pero debemos tener temor de Dios, aun si nos puede causar un despido, precisamente, porque si ponemos nuestra confianza en Dios, sabemos que Él es nuestro proveedor por encima de una empresa, por encima de una persona. Y también dice la Biblia en Éxodo, donde estamos leyendo, en el siguiente versículo, el 18, en adelante lo siguiente. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Amén. Entonces, aquí las parteras le están dando una excusa a Faraón, pero la realidad es que ellas no quisieron matar a los niños, como vemos anteriormente. Y dice la Biblia que Dios hizo bien a las parteras, o sea, Dios bendijo a las parteras porque tuvieron temor de Dios. Y esto nos muestra que aun si somos despedidos o si tenemos problemas con un jefe o con un compañero de trabajo por no hacer algo incorrecto, Dios nos va a bendecir, porque Dios bendijo a estas dos parteras que ni siquiera eran parte del pueblo de Dios, no eran hebreas, y aún así Dios las bendijo. Entonces, esto es porque Dios bendice a todo aquel que le teme, bendice a todo aquel que decide honrarlo en su trabajo. Y Éxodo capítulo 1, versículo 21 también dice lo siguiente. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Amén. Entonces, cuando tememos a Dios, no solo Dios nos bendice a nosotros personalmente o individualmente, también bendice a nuestras familias. Y esto significa que el temor de Dios trae bendición a toda mi familia. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice lo siguiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra que no debemos amar al dinero. Porque cuando ponemos al dinero como primero, como primordial en nuestra vida, lo estamos amando. Y la Biblia dice que viene codicia, vienen cosas necias, vienen cosas incorrectas a la vida de aquel que quiere enriquecerse, pero amando al dinero. No significa que no podamos ser bendecidos o que no queramos ser bendecidos. Claro que sí. Pero lo que es incorrecto es que amemos al dinero, que le demos prioridad.
por encima de Dios, por encima de cualquier cosa. Y ahí es donde dice la Biblia que vienen tentaciones, cosas incorrectas para ganar dinero, lazo, que es lo mismo. Dice que vienen codicias, necedades, o sea, engaños, mentiras, muchas cosas para ganar dinero, estafas, cosas así. Dice que aún las personas que creían en Dios se extraviaron por amar al dinero. Amén. Entonces debemos tener cuidado de estas cosas. Amén. Que Dios nos guarde de extraviarnos. Por eso dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24 lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Entonces, en la vida no podemos amar a alguien de igual manera que a otro. ¿Qué significa esto? Dios nos está dando una revelación, porque siempre o se amará más a uno o se menospreciará al otro. ¿Y esto qué significa? Significa que o amamos a Dios y menospreciamos las riquezas, o amamos a las riquezas y menospreciamos a Dios. O sea, ¿cuál tiene más prioridad en nuestra vida, en lo que hacemos? Porque no es que no podamos trabajar, no es que no podamos ser bendecidos, es la prioridad, es a quién amamos más, a quién le estamos dando nuestra vida. Y como algunos de nosotros sabemos, la Biblia contiene los secretos de la vida, contiene los tesoros de Dios para nosotros. Y en el Salmo capítulo 37 Dios nos va a hablar acerca de esto, porque debemos tener temor de Dios en lo que hacemos. Amén. Y también debemos entender que Dios quiere que caminemos con Él, porque al final o estamos con Dios o estamos sin Dios. No podemos estar en un lugar intermedio para Dios, o estamos con Él o estamos sin Él. Y Salmos capítulo 37 versículo 1 dice lo siguiente. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Amén. Entonces aquí Dios nos está hablando que nosotros no nos debemos impacientar y tampoco tener envidia por la persona que haciendo cosas malas obtiene dinero, obtiene bienes, riquezas en esta vida. No nos debemos impacientar ni tener envidia de aquel que hace lo malo. Comienza Dios mostrándonos eso. Y el versículo 2 dice lo siguiente. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Amén. Entonces aquí Dios está hablando que esas personas que hacen lo malo un día serán cortados, un día morirán, pero cuando mueran no serán salvos. Y dice la Biblia que como hierba verde se secarán. Está hablando de acá, en la vida que Dios nos da cuando alguien hace cosas incorrectas para obtener bendiciones, se seca espiritualmente. Está hablando de una muerte espiritual mientras está aquí en la tierra todavía. Entonces, todo aquel que hace esto definitivamente no podrá tener una vida con Dios o una relación con Dios. Y el anterior versículo que acabamos de ver nos muestra que el que no tiene temor de Dios al final no se salvará. Pero ¿qué pasa con el que tiene temor de Dios? Salmos 37, versículo 3 dice lo siguiente. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Amén. Entonces acá hay una revelación muy poderosa de Dios que nos deja en la Biblia, porque dice que debemos confiar en Dios y hacer el bien. Ese es el temor de Dios. Cuando en lo que trabajamos o en lo que hacemos confiamos en Él y hacemos las cosas correctas. Amén. Y también la Biblia dice que nos apacentaremos de la verdad, o sea, tendremos una verdadera relación con Dios. Podremos oír la voz de Dios, podremos estar cerca delante de Dios. Lo haremos. ¿Cómo? Teniendo temor de Dios en lo que hacemos. Dios estará ahí para apacentarnos, para que seamos sus ovejas, porque este término apacentar significa eso, que seamos ovejas de Dios. Y Salmos 37:4 dice lo siguiente. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, cuando tenemos temor de Dios, también
Dios quiere que nos deleitemos delante de Él, amén. ¿Por qué? Porque dice que concederá las peticiones de nuestro corazón. Y también debemos entender que cuando buscamos a Dios y nos deleitamos en Él, eso también nos da temor de Dios. Y dice la Biblia que concederá las peticiones de nuestro corazón. Algo muy importante de entender porque muchas veces creemos que Dios no quiere conceder las peticiones de nuestro corazón. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Amén. Entonces, esto nos muestra que sí, que Dios quiere conceder estas peticiones que hay en nuestro corazón. Y es bueno entender esto porque muchas veces, si creemos que así no es, podemos vernos tentados para apartarnos de Dios, como veíamos anteriormente. Los que quieren enriquecerse sin Dios caen en tentación, en codicia, en cosas necias, en pecado, en iniquidades, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no creen que Dios quiere conceder las peticiones que hay en ellos, precisamente. Y entender esto es algo muy bueno porque podemos entender que cuando trabajamos con el temor de Dios, Dios también concede nuestras peticiones. Y Salmos 37:5 dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra que nuestro camino habla de lo que vamos a hacer. ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a estudiar? Si vamos a estudiar una carrera o vamos a estudiar la otra. ¿Dónde vamos a trabajar? Si vamos a trabajar en una empresa o vamos a trabajar en la otra. ¿Qué vamos a emprender? O también dónde vamos a emprender. Todo esto habla del camino, o sea, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hacer una cosa o vamos a hacer la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Amén. Así que Dios obrará en nuestra vida y nos guiará hacia lo mejor para nuestra vida. Entonces, aunque Dios concede las peticiones de nuestro corazón, también debemos tener en cuenta que Dios mete su mano en nuestra vida cuando confiamos en Él y nos guía a lo que es mejor para nuestra vida, aunque muchas veces no lo entendamos en ese momento. Por eso debemos confiar en Dios y debemos entender todo esto de confiar en Dios. Y Salmos 37:6 dice lo siguiente: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Bueno, entonces aquí la Biblia nos muestra que cuando tenemos temor de Dios, cuando nos deleitamos en Dios, cuando confiamos en Dios, tendremos la salvación de Dios, porque dice que exhibirá nuestra justicia como mediodía. Habla de que Dios nos justifica a través de Jesús, porque cuando Jesús murió, nos justificó delante de Dios, así que ahora somos salvos. Y dice la Biblia que exhibirá nuestro derecho como mediodía, o sea, delante de Dios tendremos luz, tendremos la salvación de Dios. Salmos 37:7 dice lo siguiente: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Amén. Entonces la Biblia nos dice acá que debemos guardar silencio delante de Dios, o sea, no nos debemos comparar con aquel que hace lo malo y es prosperado. Y podemos ver un ejemplo de esto en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Amén, dice la Biblia esto. Entonces Dios está acá diciéndoles, ¿ustedes por qué preguntan esto? Y ellos están diciendo, pero ¿cómo así? Si es que yo que te temo a ti, yo que guardo tu ley, yo que me aflijo delante de ti, o sea, habla de arrepentirme del pecado, que camino contigo, que busco servirte, no soy tan prosperado como aquel que no te teme, como aquel que se aparta de ti, como aquel que decide enriquecerse por sí mismo, como vivíamos antes. ¿Por qué sucede esto? Y ahora vamos a ver el siguiente versículo, el 16, dice lo siguiente, en adelante. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó.
y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Entonces, estos hombres que temían a Dios hablaron delante de Dios y Dios anotó lo que ellos decían, porque Dios sabía que temían delante de él y hablaron cosas ahí también que no están escritas en la Biblia, pero Dios las anotó y un día ellos serán recompensados. Por eso dice la Biblia que serán para Dios especial tesoro. Los que temen a Dios, los que temen a Dios en su trabajo, los que temen a Dios en su vida, serán especial tesoro delante de Dios. Y dice la Biblia que discernirán cuando Dios venga, cuando se acabe este mundo, la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve, entre el que ama a Dios y no lo ama, entre el que teme a Dios y no lo teme. ¿Por qué? Porque el que lo ama y lo teme será salvo, pero el que no será condenado. Ahí discerniremos la diferencia, aunque no tengamos muchas riquezas en este mundo, seremos bendecidos en el cielo, seremos bendecidos por la eternidad. Y Salmos capítulo 37, versículo 9 al 11 dicen lo siguiente. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Entonces esto nos muestra que aunque no seamos el más rico o el que más tenga casas o dinero en esta tierra, si caminamos con Dios, al final heredaremos la tierra, porque al final, como vemos ahí, Dios va a hacer una distinción entre los que le temen y los que no le temen, entre los que son sus hijos y los que no lo son, porque los que son sus hijos serán salvos, heredarán la tierra, pero dice la Biblia que el que no lo es, lastimosamente será destruido. ¿Por qué? Porque en la eternidad solo podremos estar con Dios o sin Él. Amén. Entonces debemos entender esto para caminar con Dios siempre. Amén. Y por último, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración para que tengamos ese temor de Dios en lo que hacemos. Amén. Así que, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, por lo que nos has hablado, Padre Celestial, y te pedimos que nos des tu temor en lo que hacemos, Dios, que tengamos ese temor de Dios en lo que hacemos en nuestro trabajo, Señor. No importa qué situación se nos presente, sea con nuestro jefe, o con un negocio fraudulento o con algo incorrecto, Padre Celestial, ayúdanos a tener temor de Dios y a caminar contigo, Señor, a deleitarnos en ti, a confiar en ti, Dios, a amarte, Padre Celestial. Y de esta manera, Señor, aunque no seamos los más prósperos en esta tierra, al final seremos salvos. Al final dice tu palabra que heredaremos la tierra, Dios. Al final dice tu palabra que estaremos contigo por la eternidad, Señor. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.